El profesor Ezequiel Maldonado López es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, México. Es una persona que cree en los movimientos indígenas, que cree en el movimiento popular, que no le parece, tengo sospecho, porque he leído sus artículos, que no le parece que eso sea una cosa necesariamente de modé. ¿Cuándo conoció a Arguedas usted? ¿Cuándo conoció su obra, digamos? Fue en la época de estudiante, precisamente cuando entro a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1969, 70, que fue la época del suicidio de José María Arguedas. Y entonces me encuentro con El zorro de arriba y El zorro de abajo más adelante. Ah, sí. Mucho más adelante. Ajá, claro. Y es un impacto. Le impactó. Todo el inicio. Ya. Donde él relata, me he tratado de suicidar varias veces. Eso es tremendo, claro. Voy a volver a intentar el... Sí. Oiga, que eso le impresiona enormemente. Sí, me impresionó mucho. Enormemente. Sí. Y luego, bueno, y Arguedas está en ese libro, está retratando este Perú en ebullición, digamos, los grandes cambios sociales. En Chimbote. Las grandes migraciones. Chimbote es una metáfora del Nuevo Perú en general. Eso es. Tremendo, ¿no? Con todos los personajes, los que vienen de la sierra, en fin. Entonces, el famoso Loco Moncada. El Loco Moncada, al que yo conocí, bueno, de lejos, yendo a Chimbote, todavía, lo vi, a este señor. Y bueno, esto tiene un impacto enorme porque vislumbra Arguedas cómo se va a desarrollar este país. Eso es una cosa medio profética, medio, ¿no? Tiene una gran intuición, una sensibilidad tan especial de conocer ese Perú profundo que le posibilita que a través de la antropología y luego la literatura logre efectivamente vislumbrar ese mundo del presente y del futuro. Y del futuro, que luego Chimbote se ha convertido en un gran Chimbote. Eso es. El Perú se ha convertido en un gran Chimbote con una serie de contradicciones, ¿no? ¿Arguedas es un indigenista? ¿Se le puede calificar de indigenista o no tanto? No. Él mismo en una época se dice indigenista, pero realmente rebasa ese indigenismo que era una política de Estado, del Estado peruano, del Estado mexicano. Tan lo rebasa que él va a la interioridad de lo propiamente indio, lo que no hicieron los indigenistas. Sí. El indigenista veía superficialmente la condición de los indios. Casi como parte del paisaje. Como un paisaje más. Interesante, claro. Claro. Pero no... Nunca entendieron, porque nunca penetraron, porque desconocían el idioma, la mayoría de ellos. Claro. Desconocían el quechua, desconocían el celtal, el chol, el náhuatl. Idiomas mexicanos, está hablando el profesor de idiomas mexicanos. Eso era un obstáculo para entrar al México profundo, al Perú profundo. Al Perú profundo, claro. El desconocimiento que tenían del idioma. El idioma para Arguedas va a ser un vínculo extraordinario para entrar a otra cultura, para entrar a otra tradición, para entrar al espíritu propiamente de lo indígena, y eso ya lo transforma y realmente hace que deje ese indigenismo y propiamente estemos en la propuesta de leer una literatura transcultural, atendiendo a la propuesta del maestro Ángel Rama, de la transculturalidad, donde están los dos mundos y él es un puente que va a estar entre lo indio y lo mestizo, lo indio y lo blanco mestizo. Claro. Entonces, ese es el cambio, yo diría, fundamental en la obra de José María Arguedas. Esa perspectiva, ¿no? Ese cambio de perspectiva. Arguedas se quejaba profundamente, como usted sabe muy bien, de esta famosa reunión de los doctores. Sí. Que lo masacran de alguna manera, porque dicen que no es ni escritor, ni antropólogo, y que al final nada... ¿Cuán decisivo puede haber sido eso para él? Yo creo que sí fue porque él siempre
cada libro, cada cuento, sentía que se estaba probando, como que era una prueba sucesiva, cuando sale, por ejemplo, toda la sangre, cuando sale el zorro de arriba, el zorro de abajo. Entonces, siempre son pruebas durísimas que él se impone y que siente que ahí hay un problema que finalmente lo va a deprimir a él lo va a llevar a una situación muy compleja de depresión profunda, de ver que su literatura no tiene la aceptación que él está esperando. Y yo creo que siempre se impuso esas pruebas, las cuales varias de ellas frente a los doctores le fueron adversas, ¿no? Eso fue tremendo. Sí. Ha salido ahora una edición de la grabación de esta, no sé si usted lo tiene. No, es una cosa que además tiene unas cosas, bueno, es muy interesante porque, claro, el sonido tiene problemas porque es una cosa muy antigua, pero esta fue una especie de escenificación medio dramática. Una cosa, oiga, tremenda. Bueno, Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel de Literatura, le dedica pues un libro a Arguedas, lleno de admiración por un lado, pero me da la impresión de que este es solamente un poco la cubierta del libro, porque el título es La utopía arcaica. Ya para comenzar ahí tenemos toda una declaración de principios. Hay una descalificación. Claro, porque normalmente las utopías son progresivas, sí, no progresistas, digamos. Así es. Esto. Pero eso sería una especie de ucronía, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no sé, ¿cómo ve usted el enfoque que hace Vargas Llosa de la obra de Arguedas, oiga? Sí, yo creo que Vargas Llosa conoce la sociedad peruana, sobre todo los sectores medios, a la pequeña burguesía, a los sectores de la burguesía, pero creo que siempre ha desconocido a los indios, que nunca tuvo la posibilidad de tener un vínculo, una relación. Simplemente, si él conociera el quechua, tendría una perspectiva diferente. Entonces, ese desconocimiento de lo indio le ha significado cierta, ¿qué dijera yo?, animadversión. Y esto provoca que muchos autores, analistas, expertos, supuestamente en la obra de Arguedas, han leído antes La utopía arcaica y entonces va a ser una guía. Se pusieron las gafas. Aparatos para ver películas en 3D, en 3D. Y el maestro Vargas Llosa les va a indicar todo el presente y el pasado y el futuro de la obra arguediana, pero vista desde su particular óptica. Bueno. Entonces, es lamentable que finalmente sea un libro totalmente adverso, a pesar de lo que dice Vargas Llosa, de la admiración que le tenía, de la amistad, de la relación que tuvo él, que efectivamente yo imagino que sí lo ha de haber querido mucho, pero que muestra también, yo diría, el Perú profundo que tiene un desconocimiento. El Perú profundo. ¿Qué opinaría si Arguedas viviera, estaría cumpliendo 100, Arguedas? ¿Qué diría de lo que está ocurriendo en el Perú y en México, por ejemplo? ¿Cómo se lo imagina? ¿O es un ejercicio inútil de imaginación al que le estoy pidiendo a usted? No. Yo creo que él le daría interiormente una satisfacción, entre comillas también, de ver que las predicciones de que se manifiestan en el zorro de arriba, el zorro de abajo, en todas sus sangres, yo diría, todas las sangres, en la obra narrativa, El sueño del Pongo, que lo que él vislumbra, lo que él está intuyendo, se ha ido cumpliendo cabalmente, por desgracia, y que la única propuesta de cambio verdadero en nuestros países, hablo de México y hablo de Perú, es volver los ojos hacia los valores, hacia la tradición, hacia la cultura india,
que sigue vigente. Sigue vigente. Creo que eso es lo que nos ha faltado mucho a los propios intelectuales, de aprender más de lo propiamente indio, de aprender de los celtales, de los choles, de los tojolabales, de los quechuas contemporáneos. Creo que ha habido un problema allí que hemos querido integrarlos a una cultura, a una tradición que no es de ellos, que no les pertenece. Sí, pues, es una especie de asimilación un poco colonizante. Eso es. Quizás. Lo que a veces hacemos, pero con buena intención en muchos casos, ¿no? Pues sí. Porque me acuerdo mucho estas cosas que yo escuchaba en los años 50 cuando era niño. Hay que traerlos a la civilización. Sí. Oiga, usted, por favor, a esta gente. Son buenos, pero hay que traerlos a la civilización. Entonces, claro. En eso hay todavía, pero creo que hay cambios. Ha traído usted unos libros importantes. Déjenme mostrarlos en cámara. ¿Cómo no? Cuéntemelo, por favor. Primero es una revista muy importante. La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, tuvo la fortuna de editar esta maravilla de tema y variaciones de literatura. Es la única vez que nuestra revista dedica totalmente a una personalidad que no es de México, que no es mexicana. No me diga, importantísimo. Entonces, esto es extraordinario, el hecho de tengamos al maestro Arguedas en esta revista Tema y Variaciones. Y lo han sacado en la carátula con el danzante Tijeras. Con el danzante Tijeras, oiga, que es una foto mía, ¿sí? Pero que por desgracia, ¿qué cree que pasó? No. La diseñadora le cortó los pies. Le cortó los pies. Porque este danzante está danzando con tenis. Sí, claro, pero y dice, con tenis. Maestro, ¿cómo es posible? Lo censuró. que tengan tenis. Le digo, ¿qué quieres? Que ande con unas chanclas, que ande... Oiga, eso es una censura cultural. Es una censura, pero fue una verdadera tontería haberle cortado los pies al maravilloso danzante de tijeras. Bueno, lo que hay en el Perú es un florecimiento de la danza de tijeras, muy importante. Claro. Hay mucha gente que... El otro día vi un homenaje a un muchacho que lo hemos tenido acá en el programa, que yo le tengo mucho afecto, Joris Sisicha, con 100 danzantes, 1000 danzantes de tijeras. 1000 danzantes de tijeras en escena, porque era un aniversario de este muchacho. Bueno, justamente en una plaza de toros que queda en Villa María del Triunfo. ¿Y el otro libro, maestro? Y luego, como la UAM, quedaron materiales diversos. Fantástico. Tuvimos la posibilidad de editar lo que sería la segunda parte. Ajá. Donde tenemos la palabra que embruja un centenario con todas sus sangres. Sí. Entonces, lo que tiene este libro, a diferencia de la revista, es que fueron materiales que se diseñaron y que quedó un libro verdaderamente maravilloso. ¿Y ha presentado estos libros acá? Hoy estuvimos en San Marcos con el doctor Elías Renfijo. Ajá. Y él fue el que nos ha invitado a presentar estos. Y la semana entrante vamos a Huamanga, a la universidad, a presentarlos. Sería bueno que los presenten también en Lucanas, ¿no? Toda la tierra de toda esa parte. Hablando de lengua, una anécdota que le puede interesar a usted. Ayer tuve una entrevista con un alcalde de un distrito de Piura, el norte, que tiene un programa turístico muy interesante. Y este alcalde, con una mujer que es la que hace la parte de turismo y cultura, están rescatando la lengua sec, que ya no existe, literal, que no existe. Hay varias palabras de esta lengua, oiga. Era una lengua que hablaban en el norte, claro, que hablaban los tayanes, etc. Eso es. Vestigios solamente de esa lengua. Por lo que usted ha dicho, ¿no? Se lo cuento, porque la lengua es la matriz de la cultura.